Vamos a meter ahora en propuestas políticas, en este caso de la lista 1001-971. Bueno, el día de ayer fue un día de muchas propuestas. 48 propuestas se presentaron por parte del Frente Amplio en la Plaza de Toros de Colonia por parte de Yamandú Orsi. En este caso vamos a hablar de propuestas en educación con Magaluna Bordón. Buenos días. Muchas gracias por estar acá, Maga. Y también junto a Magela Rinaldi. Bienvenida, Magela. Bueno, gracias. Bueno, cuéntenme un poquito, propuestas en educación. Estamos hablando, primero para hacer un pequeño preámbulo, de la candidatura a la Diputación de Aidemar González. Y algunas propuestas justamente que lleva a Aidemar al Parlamento en caso de ser electo. Así que bueno, queremos que nos cuenten al respecto. ¿Querés? Te doy el espacio. Bueno, primero que nada nosotros hemos articulado esta alianza en una clave de trabajo en equipo y eso implica que tengamos diferentes miradas y que apostemos a mucho más. Todos sabemos que la actividad de la Diputación suele ser una actividad un poco administrativa, como por lo menos lo vemos desde afuera así, y tenemos la aspiración a que sea algo diferente, que tenga una impronta distinta, una gestión de equipo, donde podamos dialogar y donde los problemas, por ejemplo, del área de la educación del Departamento de Durazno estén en la agenda del equipo de la Diputación y se puedan tener en cuenta cuando una comisión esté trabajando una temática, cuando haya una necesidad para un reclamo, digamos, social respecto a determinado tema. Y en ese sentido nos parece fundamental no perder la mirada de territorio, o sea, no perder la visión de duraznenses, conocer en qué está cada localidad, cada ciudad del departamento y poder acompañar ese proceso desde el equipo de la Diputación. Eso es como fundamental desde la gestión de Aidemar, Raúl y todo el equipo que conformamos la 1001-971. ¿Y eso qué significaría bajado a tierra, digamos, no perder esa visión en territorio? Bueno, como dice Maga, una visión de cercanía con la gente, esa es la idea, donde claramente vamos a estar trabajando en equipos, sí, también van a haber comisiones de trabajo que nos vamos a dividir la tarea, y bueno, trabajar en cercanía significa eso, ¿no? Estar cerca de la gente, tener un espacio y un lugar a donde la gente pueda ir a charlar con los equipos, a ver qué es lo que está pasando en cada lugar del departamento también, ¿verdad? Porque estamos hablando del departamento. Claro, por ejemplo, me imagino esto. Un chico comienza las clases y faltan profesores en determinadas materias, que es algo muy, muy típico en el Uruguay. Es cierto. Sí. ¿Qué pasa? Arrancan en marzo, pasa abril, pasa turismo, siguen sin profesor. Y el profesor resulta que llega recién, o sea, para ese tipo de cosas, eso es trabajar en cercanía. Es un problema, claro. Es un problema. Es un problema y es un problema. Uno de los tantos que pueden pasar, ¿no? Sí, Digo, pero pasa muy, muy seguido, de que de pronto de la grilla. Es un problema que muchas veces quizás las familias no lo ven, pero cuando pasa eso, muchas veces es que las elecciones de horas son tardías. Ajá. Entonces, también podemos ver ese tipo de cosas. Al ser las elecciones de horas muy sobre la fecha del comienzo de cursos, eso hace que se genere una desorganización en el inicio de cursos y que después vayan pasando los meses y desde la administración, desde ANEP y demás, no se fijen inmediatamente elecciones de horas, eso también va perjudicando. Claro. Entonces, ahí analizar esa problemática y tratar de contribuir para mejorar en ese sentido. Para que no haya deserción estudiantil, también se piensa desde el otro lado qué pasa cuando el alumno es el que o no comienza el curso o deja de ir o abandona al poco tiempo. Eso te iba a decir, que nuestro país en este momento está en una emergencia social que está vinculada al desmantelamiento de diferentes programas que trabajaban en el área social y que eran fundamentales para quienes trabajamos en la educación porque apoyaban la vida de las familias, sobre todo en los barrios más humildes, en los lugares del interior profundo, como decimos habitualmente, que son por lo general los lugares del interior a los que no se puede acceder habitualmente a todos los servicios disponibles en una comunidad. Exacto. Y más en una comunidad pequeña como somos el Uruguay, que
vos ves que somos una semillita en el mundo y sin embargo hay tantas personas que no pueden acceder a las mismas cosas que elementales, digamos. En ese sentido, creo que nosotros tenemos un importante número de compañeras y compañeros que trabajamos en el área de la educación, que conocemos muy bien lo que pasan los estudiantes en La Paloma, en Blanquillo, en Sarandí de Allí, los profesores, las profesoras, los maestros y las maestras, las problemáticas, por ejemplo, de un docente cuando tiene que elegir un cargo en La Paloma, lo que implica por qué no hay profesores o maestros a veces para ocupar esos cargos o cubrir las suplencias. Porque una estadía en La Paloma implica pagarse un alquiler, una serie de gastos que a veces es más caro que ir a Montevideo. Y hay gurises que se reciben en magisterio y les es mucho más barato elegir una efectividad de Montevideo que trasladarse a La Paloma, porque no hay un acompañamiento a esa problemática. Hace muchos años, desde el 2000 que yo me recibí, se trabaja, se pregunta a la gente por qué no una casa para los docentes en la localidad de La Paloma. En algunos momentos hubo proyectos específicos, nunca se concretaron, y eso sigue siendo una problemática. A veces están pagando alquileres que equivalen a, no sé, casi la mitad del salario de un docente de grado 1, que son por lo general los que van a ocupar esos cargos. Entonces, ese es uno de los problemas, y por supuesto que esto implica que es lo que decías tú, que de pronto un estudiante no tiene todos los docentes, además de la problemática que planteaba Maje, ¿no? Y incide directamente sobre los estudiantes eso, ¿no? Y como decía Magaluna, es un problema que se debe solucionar con la locomoción, porque es un problema de locomoción, o de alojamiento, pero hay que buscarle la vuelta a eso para que los estudiantes y las estudiantes puedan tener un inicio de curso lo más normal posible. ¿Y qué pasa con casos como el diálogo político? ¿Y qué pasa con casos como la Escuela 52, por ejemplo? La Escuela 52 que se cerró, que era una escuela para chicos especiales, digamos, una escuela... Bueno, en nuestro país rural. viene con una tendencia a que los FPB en general, esa propuesta educativa no se viene continuando. Esto se reafirmó en este periodo de gobierno con la desaparición de más del 50% de los FPB a nivel país, también de los convenios que tenían el caso específicamente UTU con otras instituciones para llevar adelante los FPB, y obviamente que es una problemática. No es en educación todo se puede transformar. Y una de las cosas fundamentales que están previstas en las bases programáticas del Frente es que tiene que haber un diálogo constante con los docentes. Uno de los principales impedimentos al desarrollo de la transformación curricular ha sido que hay gran parte de los docentes en diferentes niveles no están de acuerdo con ella. No están de acuerdo porque no se ha sentido parte. Si yo te invito a ser parte de un proyecto a ti como periodista y te digo vení, pero yo te tengo todo armado. Claro, solo tenés que venir vos con no es inclusivo, claro. Entonces, nosotros tenemos uno de los sistemas educativos más formados del mundo. El Uruguay es un caso de estudio a nivel de los que estudiamos ciencias de la educación, porque el sistema educativo uruguayo tiene un nivel de formación que es superior a muchos. Por ejemplo, en América es de los que tiene el 100% de los docentes titulados en primaria, en todos los niveles. Claro. Tiene un porcentaje altísimo, aunque para nosotros sigue siendo bajo, de los docentes titulados en educación media. Claro. Y tenemos, en ese sentido, un nivel técnico profesional que en esta administración no ha sido del todo contemplado. Y los docentes somos personas con ideas, con proyectos, con iniciativas, que lo que más queremos es que se plasmen en la práctica docente. Sí, iba a decir eso, que además de tener un porcentaje alto de titulación, es uno de los pocos sistemas educativos que tienen un porcentaje alto de participación por las asambleas técnicos docentes. Como la que hay hoy. Hoy no hay clases en primaria. Por la ATD. Claro, que es un órgano de la ANEP consultor, porque justamente nosotros, por nuestra formación, somos capaces de opinar y demás, y que en esta administración, como decía Magaluna, no se ha dado esa participación real, porque hablamos de una participación real, porque otra cosa es convocar a una TD y después hay mecanismos
por ejemplo, hay comisiones permanentes de ATD que trabajan durante el periodo de 3 años que es cada ATD, que no se ha convocado en los últimos 2 años. Y eso es un trabajo importante, porque después, en una ATD nacional donde se convoca a los 100 y pico de docentes de cada subsistema, donde analizan justamente los documentos que hoy en día, por ejemplo, se elaboran en primaria, cada centro educativo elabora ese documento, en la ATD nacional nosotros recolectamos todo eso y elaboramos un único informe para presentar a la ANEP como un informe final de todo lo que opina el colectivo docente. Bueno, eso es muy difícil si no hay comisiones que están trabajando en eso. Y lamentablemente hace 2 años que estas comisiones no se convocan porque no las presupuestan. La educación no puede permanecer estática. Nosotros no estamos en contra de la transformación de ningún tipo, pero hay formas de trabajar con los equipos docentes que no es la que se ha dado en los últimos años. Y el Frente Amplio, volver un poco, ahí está, eso te iba a preguntar. El Frente Amplio tenía, digamos, una participación de una especie de cogobernanza que ahora no existe. La reforma educativa eliminó, digamos, esa parte. ¿Ustedes piensan volver a eso? En realidad, primero que nada, el Frente Amplio convocaría a un Congreso de la Educación, donde se dará la participación a todos los actores de la educación, estudiantes, familias, educadores, a toda la sociedad en general. Eso es importante, tener un acuerdo social por la educación y que la educación no sea un boletín electoral, tiene que trascender eso. Y los gobiernos. ¿Qué pasa con eso? Justamente les iba a preguntar sobre el nivel de egreso y el nivel de deserción, las dos cosas. Tenemos un nivel de deserción en educación media muy importante. Y por otra parte, el nivel de egreso, el nivel no en cuanto a lo cuantitativo, sino a lo cualitativo, está bastante por debajo de lo que exige la educación terciaria. Estoy hablando de la media a la terciaria. Sí, ¿sabes qué hablaría yo? Sí. Del nivel de aprendizaje. Ahí está, nivel de aprendizaje. Porque ¿sabes qué pasa? Con esta transformación, el nivel de deserción el nivel de deserción disminuyó y el de egreso aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque claramente esta transformación flexibilizó todo eso. Hay en muchos grados que no hay exámenes, las faltas no inciden de una manera significativa. Entonces, eso hizo que los números den de una manera favorable. Que sea más fácil llegar. Exacto. Más fácil egresar y listo. Pero a nosotros no nos interesa eso. En realidad nos interesa el nivel de aprendizaje de los estudiantes, que es lo que hemos visto en este tiempo, con esta transformación, descendido. Así que a mí me gustaría hablar en términos de niveles de aprendizaje más que de egreso. Además, en nuestro país, Fabricio, en el año 2016 se conformó el Sistema Nacional de Protección de Trayectorias Educativas, que también es un hito a nivel latinoamericano, porque no existe, ha sido estudiado por diferentes países para su implementación. Ese sistema nacional surge de la Estrategia Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que fue un documento elaborado con técnicos y académicos de nuestro país, que se extendió a diferentes estrategias que se desarrollaron en varios ministerios. Una de las relaciones directas con esto que yo te decía anteriormente, del desmantelamiento, por ejemplo, de algunos programas sociales que iban acompañando las trayectorias educativas, impactan directamente sobre la desvinculación educativa. Hoy en día no hablamos de deserción estudiantil, sino que se habla de desvinculación educativa, porque los investigadores manejan de que existen una serie de impactos socioemocionales que influyen en las trayectorias educativas de las y los estudiantes. Entonces, por eso hoy en día uno de los temas que hablan los candidatos a la presidencia es de cómo acompañar, si es con dinero, si es con equipos técnicos. Lo más importante es que hay que articular todo eso, porque no solamente creando algunos cargos se puede cambiar esa realidad. Es un fenómeno muy complejo. ¿Cómo decir que la pobreza la vamos a solucionar por un decreto ley? Digo, hay cuestiones que se trabajan de forma organizada. Y en Uruguay, una de las cosas que pasó en estos últimos 5 años es el desmantelamiento, que palabra más difícil, de los programas sociales y de la articulación interinstitucional, que es uno de los factores más importantes. Y los programas sociales, me imagino, tipo el CECAP, eso. No, los programas sociales, por ejemplo, vinculados a MIDES, lo que tiene que ver con todo lo socioeducativo. MIDES estuvo como 2 años, como en pausa, que no se sabía qué iban a hacer. Después estuvo los programas directamente, algunos desaparecieron, otros se reasignaron. Hay trabajadores y trabajadoras en todo el país
que estaban directamente vinculadas a acciones de tipo de acompañamiento familiar que ya no existen, y se ha reestructurado todo eso en base a objetivos de logro. Y los programas esos sociales tenían un impacto fundamental en el acompañamiento de las trayectorias y tienen sistemas de acompañamiento que nosotros en la educación no tenemos y que no compete al ámbito de la educación, digamos. Claro. Nosotros podemos, desde una mirada integral de la educación, obviamente que nos interesa que el estudiante venga, que haya almorzado. No se puede hacer cargo, digamos, claro, de esa que haya almorzado, que haya claro. dormido bien, que no tenga problemas de vivienda, que no se lo haya llevado a la inundación 3 veces en el año, que digo, hay un montón de factores que influyen directamente sobre trayectorias y que no tienen que ver directamente con lo que sucede dentro del ámbito educativo por excelencia. Bien, ¿y ustedes están dispuestas a trabajar en eso, digamos, y a poner los puntos centrales en la integralidad de que el chico pueda estudiar, el chico... Eso lo prevé el programa, digamos, bien. Pero nosotros creemos que la Diputación, como decía hace un rato Maje, tiene un rol fundamental en el diálogo, en la sociedad, en la vinculación con las diferentes instituciones. Cuando hay un problema, por ejemplo, que hay 40 familias erradicadas de su hogar por la inundación, ¿qué pasa con la gurizada? ¿Quiénes están actuando? Si los centros educativos están al tanto de lo que está sucediendo. Eso en algunos ámbitos está muy articulado, por ejemplo en la primaria o en los CAIF, pero no en todos lados. ¿Y las adicciones? También, es un gran tema, ¿no? Ustedes que están en la parte educativa y demás, ¿cómo se aborda de alguna manera, ¿no? Esto, porque bueno, una creciente viene una vez cada tanto, pero hay problemas que son permanentes, ¿no? Los chicos que van con consumo problemático a los centros educativos. Sí, es una problemática importante de nuestra sociedad a abordar y a trabajar, que también es un compromiso importante que asumimos. Y bueno, creemos que tenemos, como decíamos, como equipo la capacidad de organizarnos y trabajar en cada uno de estos puntos que son importantes y bueno, es uno de los objetivos de logro también para nuestro equipo poder avanzar en alguna forma de que atienda esa situación. Claro, pensaba de repente, no sé, hay muchos clubes de fútbol acá en Durazno, no digo que a todo el mundo le guste el fútbol, pero también hay natación. Que son mucho más que un club de fútbol, algunos de ellos tienen que ver con impactan sobre otras cuestiones de la vida. Sí, entonces, ni que hablar. A mí me toca de cerca porque creemos siempre, al menos desde el lugar que estoy en Wanderers, apostar también a un club social. Tenemos un montón de actividades que escapan del fútbol. Totalmente. Y a crecer en ese nivel social. Hay clubes en el interior que no están vinculados al fútbol y que tienen un impacto social muy importante. Estoy empezando en La Paloma, por ejemplo, en el centro, y hay otros, ni que hablar los clubes de Sarandí de Allí, tienen un rol que está más vinculado a los raíz, pero sin embargo, tienen un impacto muy importante y hace años que vienen luchando ellos ofrecen sus instalaciones para que haya propuestas educativas, alternativas. Y es muy difícil, porque nosotros además tenemos un gobierno departamental que no tiene una planificación vinculada al desarrollo de la educación artística o deportiva. Eso te iba a decir también, que la otra pata es la cultura. O sea, para aquellos que de pronto no se les da mucho el deporte, a mí, por ejemplo, de chico, lo que me atraía más era la parte musical, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, la supuesto. música. Entonces también, ese trabajo interinstitucional que se pudiera hacer entre instituciones públicas como escuelas, liceos y demás. Planificar una proyección del departamento en varios sentidos es algo que está haciendo falta, que se nota en lo territorial, en lo cultural. Y eso va a impactar directamente sobre la problemática que vos preguntabas, porque obviamente que el consumo problemático de sustancias está muy ligado al ocio, al mal uso del tiempo libre y a la falta de propuestas, de expectativas, de espacios. Además, de participación y expresión. Creo, y lo he visto, que los chicos que tienen adicciones, pero que después tienen un objetivo, que quieren jugar al fútbol o que quieren aprender a tocar el piano o lo que sea, empiezan a darse cuenta de que no pueden drogarse y tocar el piano, drogarse y jugar al fútbol porque no rinden. ¿Entendés? Y ojo, entonces, que también hay una ellos realidad. Mismos son los que empiezan a alejarse de las drogas porque hay algo más importante que está ocupando ese lugar, ¿no? ¿Eso se puede hacer a nivel local? Esa es la pregunta que yo tengo, lo que me queda ahí en el aire. Es necesario, porque nosotros conocemos la realidad duraznense
y tiene que haber algunas soluciones, como decíamos al principio, con mirada local, porque donde el rol del equipo de diputación es fundamental, porque ese diálogo se tiene que dar. De pronto se puede arreglar con instituciones locales, con un club deportivo, con un centro, con el centro comercial, con diferentes instituciones, sí, con la universidad que tenemos tecnológica en Durazno, que puedan proporcionar una batería de opciones en diferentes barrios, en diferentes localidades, que permitan elegir algo diferente a la gurizada. Pero ojo que no es solamente la gurizada. Nosotros tenemos algunas problemáticas vinculadas al consumo problemático de personas mayores de 30 años que no tienen tarjeta joven, como y decíamos ahí también habitualmente. eso les iba a preguntar sobre es un problema sobre serio. La educación también, porque yo por eso enfaticé 2 veces, dije el chico y el grande también, porque hay personas que no terminaron el liceo, que no están, digamos, preparadas todavía profesionalmente, digamos, para afrontar determinados trabajos calificados, y que estaría muy bueno realmente de que también se las incluya en esa política de cercanía, ¿no? Bueno, también eso se desmanteló, Fabricio. A ver. Porque ahora tenemos los jornales solidarios y tenemos accesos, pero sin acompañamiento. Sí, lo que hemos visto es una precarización constante, totalmente, ¿no? Que eso también es un tema a abordar, digo, porque lo de los jornales solidarios y demás no es otra cosa que precarizar a ese trabajador y esa trabajadora, que también habría que buscarle la forma de generar empleo genuino, ¿no? Que es importante y es lo que hace que una persona pueda desarrollarse realmente, ¿no? en la sociedad, porque los jornales sabemos que hoy están y mañana no. Y desarrollar la cultura del trabajo, porque muchas veces las personas que participan de esos programas son tercera o cuarta generación de desocupados o desocupadas, y eso no es una cosa que a veces venimos de familias de trabajadores y trabajadoras y nos cuesta como arrancar el riel ese del trabajo. Imagínate en contextos en donde eso no ha sido moneda frecuente. Entonces se precisan equipos que acompañen este proceso, que si hay un trabajo que es una primera oportunidad laboral o es una oportunidad para una persona que está saliendo, como decías tú, de una situación de adicciones, pero que haya un acompañamiento, porque en la vida en nada salimos solos. Siempre lo hacemos colectivamente y eso es una de las cosas que distingue a esta alianza que hemos hecho política, pero que tiene mucho que ver con la lucha cotidiana, porque la 1001 y la 1971 está integrada por personas que desarrollamos nuestra actividad en la educación, en lo sindical, en diferentes ámbitos del trabajo público y privado. Tenemos gente del área de la cultura, del área deportiva, trabajadores públicos de diferentes organismos, de la UTE, de la OCE, de Antel, del Banco República, de la DGI, bueno, en fin, montones de trabajadores y que tenemos una mirada que creemos que puede ser diferente porque somos duraznenses y hemos vivido todas esas etapas de desarrollo aquí en el departamento de Durazno y queremos que cada ciudadano o ciudadana de Durazno tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos o la que se nos acercó de alguna u otra forma. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el 3 veces ganador del premio Grammy Latino, Gustavo Casenave, que se presenta esta tarde en el Espacio Cultural de Durazno. Ya volvemos.